Muy buenas tardes, estimados alumnos, alumnas. Es un gusto volver a compartir y a reunirnos para conversar, sobre todo para poder desarrollar un tema muy interesante denominado la sensopercepción, introducción, generalidades y reflexiones, en la primera parte. Esta clase va a estar diseñada para hablar en general de este complejo sistema que consiste en la captación del mundo a través de percatarnos, darnos cuenta, de recibir la información, de integrarla. Y en la segunda parte nosotros tendremos la posibilidad, la ocasión de ya avanzar sobre los aspectos de semiología y psicopatología, sobre el funcionamiento y la alteración de esta área tan importante de la mental. Entonces, en esta primera parte haremos algunas reflexiones, haremos alguna introducción, hablaremos de un fenómeno muy interesante llamado Gestalt, que es la capacidad de englobar la sensopercepción en general, y vamos a definir apropiadamente este tipo de experiencia psicológica. Entonces, para iniciar y hablar de las generalidades, podríamos señalar que vivimos en un mundo que de manera instantánea y simultánea nos presenta un sinnúmero de estímulos. Estos estímulos que invaden nuestros sentidos son sensaciones, son percepciones que también simultáneamente se abren camino para poder llegar a la conciencia, a esta capacidad única que tenemos de darnos cuenta de lo que ocurre, de percatarnos de lo que pasa en nuestro entorno. Estos impulsos, emociones, representan una zona interna de la vivencia y para la conciencia están dadas de adentro, de una intimidad, como son con los contenidos subjetivos de cada persona. En cambio, la percepción es esta capacidad para captar para la conciencia todo lo que se halla fuera y frente al sujeto. Todo lo que está fuera de nosotros, frente a nosotros, entonces, es algo que lo vamos a manejar a través de la sensopercepción, indudablemente. Entonces, la percepción posee el carácter de la objetividad, porque estamos confrontando la experiencia que tiene fuera de nosotros. Algunos denominan que el fenómeno de la percepción es el de la concientización del mundo externo. Los contenidos de las percepciones muestran una extraordinaria multiplicidad porque es así de complejo el sistema de información que nos va llegando. Somos una maquinaria que cada segundo está recibiendo cientos de de información que está llegando a nuestra conciencia. Por lo tanto, todo este contenido que está fuera de nosotros, en el mundo externo, son captadas por la conciencia, pero a través de la sensopercepción se pueden diferenciar diferentes cualidades de esta experiencia. ¿Por qué? Porque inicialmente son sensaciones, después serán percepciones en su integralidad. Entonces las sensaciones provienen de los influjos del mundo exterior y llegan a nosotros a través de ondas electromagnéticas, a través de las vibraciones del aire, estimulaciones químicas, estimulaciones mecánicas, en fin, todo nuestro sistema de sensoperceptual que va recibiendo la información y de esta manera se va a ir estructurando en nuestro cerebro. Entonces, la función de la percepción podríamos decir que es conocer, o quizás en la mayoría de las veces reconocer un objeto, puesto que este proceso cognitivo sucede tan rápidamente, no podemos darnos cuenta de que cada acto de percepción supone una serie de pasos mentales internos que nos ayudan a comprender. Podemos nosotros percibir algo y reconocer si es una experiencia o es un evento ya conocido o es nuevo. Si es ya conocido, lo vamos a poner a través de la memoria en un lugar determinado. Si es nuevo, entonces tendremos que aprender esa realidad. Entonces, este es un sistema muy complejo que se va dando
de una manera automática y nosotros a veces no nos percatamos de esta experiencia, de esta situación, porque es tan rutinaria, está en cada instante y en cada momento produciéndose en nosotros que no nos damos cuenta exacta de ese proceso, complejo por cierto. Señalábamos que existe una interconexión con la memoria. Las experiencias almacenadas, las experiencias del individuo, pasan de la estricta sensorialidad a ser un hecho personal y humano porque llevan a ser una vivencia, una experiencia íntima y una experiencia de conocer. Entonces, la fusión perceptiva consiste, entonces, en la percepción del objeto externo que está en el espacio real objetivo y la representación del mismo que va a estar en nuestra esfera mental, en nuestro espacio mental. Entonces, este proceso lo vamos haciendo nosotros a través de esta compleja experiencia senso-perceptual. Son dos palabras que las vamos a ir separando. Entonces, los estímulos actúan sobre la naturaleza, actúan sobre nosotros, pero un solo estímulo no produce una vivencia. Lo que llega a la conciencia son configuraciones globales de múltiples sensaciones. No es que básicamente lo que ocurre es que es una sola experiencia, sino son varias que van llegando e integrándose. Estas percepciones tienen un carácter de gestalt. Es un término muy interesante, una palabra alemana, que significa forma o figura. En realidad, lo que está representando es la integración de las sensaciones. Entonces, las sensaciones son necesarias para la percepción, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque tienen que integrarse en un todo. Y es muy interesante ver que estas sensaciones proceden del flujo de la información del mundo exterior. Estos estímulos llegan al sujeto y deben convertirse en vivencias, en experiencias humanas, y estas sensaciones tienen este carácter de forma y figura, de una visión que se va integrando a través de nuestra capacidad mental. Entonces, este gestal a la que quiero dedicar unas palabras significa, como les decía, forma y figura. Entonces, lo que llega a la conciencia a través del sistema senso-perceptual son configuraciones globales de múltiples sensaciones. No es que se vayan poniendo una sensación sobre otra, sino que se integran en percepciones delimitadas por un factor que se denomina factor de la forma o de la gesta. Probablemente esto se deba a que el sistema nervioso central, la percepción, trabaja a través de células de columnares, de manera tal que el movimiento, la profundidad, el color, las líneas horizontales, verticales y todo eso vayan llegando y nuestro cerebro lo vaya integrando. Esto es muy interesante ver en ciertas pruebas que esta gestalt se va integrando de esta manera. Si no tuviéramos la posibilidad de ver a través de la gestalt, de la forma y la figura, no podríamos percatarnos lo que estamos viendo. Serían cosas inconexas como simplemente unos triángulos incompletos y tres semicírculos que están rebanados como una torta. Sin embargo, nuestra capacidad de ver eso de manera integral nos hace ver los triángulos. Construimos los dos triángulos yuxtapuestos, pero es una actividad de la percepción, porque en realidad no están dibujados dos triángulos de esa manera. Y eso es interesante en la teoría de la Gestalt. El principio entonces fundamental de la Gestalt es que el todo es mucho más que la suma de sus partes. Esto significa, para interpretar adecuadamente la Gestalt, que cuando vemos los elementos del campo perceptivo, estos tienden a estructurarse, es decir, intentan organizarse en formas o totalidades para que nosotros podamos entonces percibir lo que estamos observando. Entonces, es una construcción de nuestro aparato mental la experiencia de la realidad. Entonces, lo vamos confluyendo y lo vamos manejando. Entonces, de una manera muy apropiada, podríamos decir que la percepción capta para la conciencia todo lo que nos rodea. El fenómeno de la percepción, entonces, es de la concienciación o concientización del mundo externo. El estímulo actúa sobre la naturaleza, actúa sobre nosotros.
Este estímulo debe ser recogido a través del sistema de receptores y son todas las sensaciones que vamos a tener. En este caso van a ser las sensaciones que vienen a través del sistema perceptual, lo que está afuera, porque también puede haber algunos eventos que internamente pueden llegar a nuestra mente. Pero acá estamos hablando de que es un evento que está fuera de nosotros, a través de los sistemas de recepción. Esto se va a integrar a nivel mental y es la percepción, que es entonces la conciencia de toda la información que estamos recibiendo. Entonces, a través del estímulo, la sensación y la integración a nivel de la conciencia de la corteza cerebral, se va haciendo la percepción del evento. Como ven, es un sistema complejo que puede llegar a darse. Entonces, definiendo ya la palabra senso-percepción, se define como el proceso de captación de los estímulos que llegan a los diversos receptores, y de esta manera la sensación es el producto no interpretado de la estimulación de un receptor. ¿Por qué? Porque es solamente la información del evento de la naturaleza, de los estímulos, que van a ser recogidos por toda esta nuestra gran capacidad sensorial. Pero la percepción ya es la organización e interpretación de los datos sensoriales mediante su asociación y comparación, la sensación, el sistema perceptual, la memoria, las motivaciones, las emociones, el sistema sensorial, en fin. Esto hace entonces que nosotros podamos, a través de nuestra experiencia, nuestra memoria, poder integrar la información. Acá nosotros no podríamos observar ni identificar lo que estamos viendo si es que no fuera porque las sensaciones, los receptores y la memoria hacen que vayamos trabajando hacia la percepción en general, de manera tal que estas manchas que están colocadas hacen que se vaya integrando en la percepción y de esa manera podamos ver al perro. Pero en realidad lo estamos construyendo, porque son simplemente manchas colocadas de tal manera que nuestro cerebro lo integra en el reconocimiento a través de la memoria de que esta imagen corresponde a un perro. O esta otra imagen, que en realidad son solamente semicírculos, círculos que están colocados de una manera tal que en la sensación el sistema sensorial va a agarrar este conjunto de figuras, pero a través de la percepción y de nuestra experiencia vamos a ver al oso panda, que en realidad está configurándose en nuestra percepción como tal. Pero en realidad son solamente semicírculos, círculos, figuras que de esta manera puestas nos hacen integrar a través de la percepción o del trabajo de la corteza la imagen que corresponde. Estamos construyendo esta imagen. Entonces, la percepción tiene tanta influencia porque además de determinar las características de los objetos que observamos o las representaciones mentales de los objetos, como su color, su forma, su tamaño y dureza, el pensamiento que sigue al fenómeno de la percepción también juzga si las cosas que percibimos son agradables o desagradables. Entonces, llega esta actividad perceptual y el pensamiento y la conciencia a determinar también la subjetividad de esa experiencia humana, de ese hecho, de esa vivencia que podríamos señalar que existe cuando determinamos esta compleja relación en la sensopercepción. Por lo tanto, podemos tener cierta predisposición los seres humanos, las personas, para dar por desagradables algunos objetos, pensamientos relacionados con este, o al contrario, dar por sentado que es desagradable o feo. Generalmente ignoramos o prestamos poca atención a lo que percibimos como ni agradable ni desagradable, y eso es algo que sabe la psicología, de tal manera que los eventos para llamarnos la atención no deben ser neutros, deben ser muy agradables o desagradables. De esa manera, entonces,
hacen que se capte el evento de una mejor manera. De esta forma trabajan sobre nuestro aparato sensoperceptual. Pero todos los objetos sensoriales que están llegando a nosotros no están marcados por la belleza o la fealdad, por lo desagradable o agradable que puedan ser, el atractivo que pudieran tener o la carencia del mismo. Es esta compleja actividad sensoperceptual la que Husserl clasifica de este modo y orienta así nuestras respuestas sobre los eventos que ocurren por fuera de nosotros, por fuera de nuestro mundo interno, hacia la realidad externa, lo que llamamos lo que tiene carácter de la objetividad, pero trabajada y comprendida a través de este sistema. De manera tal que hay personas que pueden ver de primera instancia solamente un árbol, y otras personas que podrían ver los animales que configuran este árbol también. Eso depende de la predisposición y de la capacidad de percibir lo que está fuera de nosotros. Entonces, siguiendo con esta línea de las reflexiones de la percepción, podemos señalar que cuando examinamos detenidamente este complejo proceso que se denomina sensopercepción, nos damos cuenta, nos percatamos que actúa sobre la base de la información que previamente se ha almacenado en nuestra mente, porque esto es algo que es un continuo que se da desde nuestros primeros pasos y vamos entonces poco a poco como una esponja absorbiendo mucha información. También los hechos biográficos inducen a nuestra mente a generar razones que explican por qué creemos que algo que percibimos es hermoso o es feo. Y de esta manera, de acuerdo a esa predisposición, podemos entender la información sensoperceptual. De manera tal que de primera instancia algunas personas, de acuerdo a su predisposición, podrían ver a una persona anciana, a una mujer anciana con la barriga apoyada sobre el pecho, con una mirada triste, perdida y con una mantilla cubriéndole los hombros. Esta es una imagen que podríamos tener y que nuestro cerebro la va entendiendo, la va construyendo, pero también podríamos tener otra lectura, podríamos ver a la hermosa mujer joven que está de perfil, mirando hacia su derecha y tiene un abrigo de piel que le cubre los hombros. Entonces, este es un fenómeno interesante que habla de esta capacidad, de esta vivencia humana de interpretar las cosas de una u otra manera. Entonces, siguiendo con estas reflexiones que nos van a preparar para entender y captar la psicopatología de estas áreas de la sensopercepción, porque vamos a ver alteraciones en las sensaciones y alteraciones de la propia percepción. Entonces, podemos señalar que aunque creamos que las características que atribuimos a los objetos para las experiencias son parte de los objetos mismos, grande, pequeño, delicioso, desagradable, armonioso, discordante, un examen más atento revela que estas atribuciones en realidad tienden a ser artificiales y personales por nuestra geografía, por nuestra experiencia, por nuestro momento que estamos viviendo y todo eso, y podemos matizar nuestras emociones, nuestras memorias, nuestros recuerdos, todo hacen entonces que maticemos lo que estamos recibiendo como información del mundo externo, indudablemente que esto es así. Entonces, podemos recordar cuán tan a menudo estamos en desacuerdo con la belleza, la fealdad, lo delicioso, lo rechazado, lo agradable o desagradable de una determinada obra de arte. Por eso dicen que entre gustos no hay nada escrito. Un estilo arquitectónico, una prenda de vestir, un tipo de comida, una composición musical. Esto hace que tengamos que darnos cuenta que sobre un mismo evento, sobre una misma experiencia, las percepciones de la misma experiencia son diferentes. Y eso hace que nosotros tengamos dificultades para ponernos de acuerdo en el contexto que se está viviendo. No es raro que algunos gobernantes tomen una decisión, una decisión crucial y coyuntural para dirigir algo porque piensan, determinan, han leído su mundo de esta manera, han interpretado
su mundo de esta manera. Sin embargo, cuando emiten este decreto o esta ley, la población responde de una manera totalmente contraria. Y entonces la vivencia es qué ha pasado, qué ha sucedido, cómo se ha percibido la realidad. No ha sido buena la lectura que se ha hecho de la realidad que se está viviendo. Entonces eso tiene que ver con esta forma de percibir lo que está afuera y de interpretar de una manera determinada. Siguiendo con este espacio, en esta primera clase de las generalidades de introducción a la sensopercepción, también podemos señalar que con frecuencia las opiniones varían a lo largo del tiempo y del espacio, de década en década, de país en país. También nuestras percepciones cambian según las circunstancias y eso es algo que tiene que ver con una respuesta emocional también. Podemos ver un ramo de rosas y ver este ramo de rosas y relacionarlo con una cosa bonita, con una experiencia agradable y todo eso. Pero si en un momento determinado ese ramo de rosas que estamos viendo lo hemos visto bajo otras circunstancias, en un momento luctuoso, en la pérdida de un ser querido, algo que ese ramo de rosas adornaba el féretro, en ese momento nuestra percepción va a ser diferente de acuerdo a una circunstancia específica. Eso también juega un papel importante en recibir, interpretar y conocer nuestra realidad. Por lo tanto, también podríamos señalar que nuestra percepción no es pura ni limpia. Es bastante delicada y potencialmente vulnerable, como para ser distorsionada por el virus de los conceptos ya creados y aprendidos. Y esto es muy importante que lo veamos dentro de esta explicación, para que nosotros podamos entender al otro y también podamos ponernos un poco en el lugar del otro para entender de una manera determinada el mundo y tener una lectura más adecuada. Si nosotros podríamos tener y entender que podemos sesgarnos en nuestra forma de ver la realidad, entonces tendríamos mucho más cuidado en ver que nuestras decisiones toquen de una u otra manera a las otras personas. Entonces, este fenómeno de entender, de comprender el mundo exterior a nosotros, es un fenómeno que es complejo y que nos tiene que llevar a entender al otro también. Y cada uno entonces se dará cuenta que esa vivencia es única, esa subjetividad de la sensopercepción. Todos los días nuestra mente es bombardeada por innumerables conceptos, ideas, recuerdos e imaginaciones de experiencias pasadas, información sensorial de las experiencias que estamos viviendo actualmente, las fantasías que tenemos y que hemos creado a lo largo de nuestra vida, los sueños que tenemos, los ideales que forjamos y los pensamientos sobre temores pasados o planes futuros. Todo esto entonces está funcionando y está trabajando en nuestra mente, a veces de una manera consciente, a veces de una manera inconsciente, pero todo esto va dando su efecto sobre la sensopercepción. Todos los días entonces pasamos muchas horas hablando, leyendo, aprendiendo y escuchando. Estamos recogiendo información. Toda esta información va creando una proliferación conceptual, la cual puede potencialmente llegar a confundir nuestra mente, teñir nuestra percepción y obstruir la capacidad de la conciencia de construir de manera adecuada la realidad. Y en estos tiempos en los cuales la información de manera masiva nos impacta, llega a nosotros, es algo también que eso va a producir estos matices en la sensopercepción. Ya la información es tan grande que llega a nosotros, que lo que hay que es aprender es saber buscar la información, saber delimitar qué es, saber filtrar lo que es la información. Y eso es un proceso a través de lo que se llama proliferación conceptual. Y tenemos nosotros que darnos cuenta, que percatarnos de ver qué es lo más trascendental, lo más importante en función de esta proliferación que va llegando cada día a través de esta posibilidad de tener la información a mano. Mucha información, evidentemente.
Por lo tanto, podríamos señalar, para redondear las reflexiones finales sobre la percepción, es la búsqueda a través de la razón, a través de esta capacidad de entender los procesos de juicios, relaciones de entendimiento, del estudio del fundamento de la mente humana, seremos capaces de aproximarnos mejor a la realidad. Esto es lo que se busca y esto es lo que a través de esta clase quiero llegar a ustedes para que vean que el proceso de la sensopercepción es un proceso bastante complejo y que muchas de las funciones psíquicas que nosotros tenemos no nos percatamos que están ocurriendo y que básicamente están dándose sin que nosotros realmente comprendamos esta maravillosa experiencia que es la mente, que funciona y que está más allá de lo que nosotros podríamos entender. Realmente un autor dijo, entender todos los procesos de la mente, todos los procesos que ocurren en esta masa encefálica es algo similar al conocimiento del universo. Y realmente en este camino vamos, en este camino estamos desarrollándonos para poder discriminar estas capacidades y estas situaciones. Entonces, lo que se busca no solamente a través de entender la psicopatología, todo esto, también es que podamos desarrollar la capacidad de observar a través de los vuelos de nuestra subjetividad, desechando actitudes prejuiciosas que nos han obstaculizado para ver, para entender al otro y al mundo en toda su intensidad. Y entonces es muy importante percatarnos de que nuestro proceso psíquico es muy complejo, pero que en la individualidad y en la subjetividad de cada uno también está el respeto y la tolerancia a las diferencias de entender el mundo de una manera determinada. No hay una sola lectura, nadie es dueño de la verdad, todos nosotros vamos componiendo un poco la verdad. Y por eso hay que comprender también la experiencia del otro y qué mejor que la sensopercepción para poder tener la posibilidad, la ocasión de comprender mejor al otro ser humano en su propia capacidad sensoperceptual. Y finalmente, este cuadro que me ha gustado es un cuadro que se denomina, que llaman muchos autores, mi esposa y mi suegra. Y de acuerdo a cómo uno se puede aproximar a la experiencia que está teniendo, puede determinar también entonces a quién se presenta este cuadro. De esta manera entonces vamos a cerrar esta clase con la posibilidad de que estos conceptos, estas reflexiones y todo sean no solamente un acercamiento hacia lo que es la compleja situación de la actividad sensoperceptual, sino también una experiencia de reconocimiento al otro que tiene su propia historia, su propia biografía y su propia capacidad de entender al mundo con sus características y sus peculiaridades más importantes. Han sido muy amables en su atención. Estamos ya con la posibilidad de la siguiente clase de integrar entonces ya el conocimiento de la psicopatología de esta interesante experiencia llamada la sensopercepción. Y recordándoles de que vamos a hablar de lo que son las alteraciones de las sensaciones, alteraciones de las percepciones y la forma en la cual interpretamos ciertas alteraciones en estos terrenos tan interesantes como es la sensopercepción. Que tengan muy buenas tardes, cuídense, cuiden a los seres queridos y la siguiente semana, el siguiente jueves, estaremos compartiendo ya el tema llamado la sensopercepción, psicopatología en su segunda parte. Un gusto saludarlos. Hasta pronto, estimados alumnos, estimadas alumnas.